Es un programa que lo preparamos dentro del grupo técnico de la comisión, retomando pues muchos de las inquietudes, de los retos, de las aspiraciones que las propias organizaciones de la sociedad civil han plasmado en distintos documentos. Y quisimos hacer un programa de trabajo que fuera, por un lado, lo suficientemente amplio y que abordara pues, los principales ejes de atención y que tocara también, digamos, ejes específicos de acción. Es decir, está dividido en cuestiones estructurales en torno a la defensa y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que tienen que ver con temas institucionales, como lo es el fortalecimiento del propio diseño institucional del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Protección de Niñas y Niños. Tiene que ver también con una nueva óptica para la elaboración de presupuestos desde una óptica justamente de interés superior de la niñez. Habla obviamente también pues, de otros retos importantes como son los vinculados a temas de violencia, a participación, aspectos por supuesto de atención a grupos prioritarios. Ahí hacemos hincapié pues, que hemos sido muy cuidadosos en incluir precisamente las solicitudes de las distintas organizaciones que trabajan con grupos específicos, pues para que vean reflejados esos retos en el propio programa de trabajo. Y por supuesto también planteamos un aspecto que me parece fundamental y que en esta comisión tendremos que trabajar, que tiene que ver con la participación de las niñas y niños en los ejercicios de toma de decisiones. Sí, buenas tardes, mi nombre es Francisco López Lozada, de la organización civil Caruna Salud y Desarrollo. Es una asociación dedicada a la educación integral de la sexualidad. Soy miembro del Consejo de de apoyo a la Red de Atención Interinstitucional de Atención a la Diversidad Sexual de la Secretaría de Gobierno y del Consejo Consultivo del Sistema de Protección Integral para Niñas, Niños y Adolescentes CIPINA de la Ciudad de México. Observación para la página 4, relacionada al marco legal. Si se puede adicionar para que tenga sentido los ejes que ustedes enmarcaron, la Ley General de Salud, la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, la Ley para prevenir y eliminar la discriminación del Distrito Federal, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal. Creo que si se me escapa alguna, yo pediría que por favor la mencionaran, porque eso le da como mayor sentido a la redacción que entendemos. Yo entiendo, los textos son reducidos para que tengan un buen alcance. Y para la página número 8, para el eje de salud, es muy general, pero se entiende que abarca todas las esferas de salud. Solamente sí pediría que se considerara poner en algún momento de la redacción en el marco de los derechos sexuales y reproductivos, que abarcan la protección de todo lo que tiene que ver con las diversidades, pero también del reconocimiento de la sexualidad de niñas, niños y adolescentes y todas las problemáticas que implican. Y en la página número 10, lo referente a, que enuncia a las poblaciones LGBTTI, únicamente sabemos que es muy incluyente y es solamente para poner el tema, ¿no? La necesidad de visibilizar a las niñas, niños y adolescentes intersexuales y trans. Nada más, gracias. Gracias, Francisco. ¿Alguien más desea tomar la palabra? Por favor. Buenas tardes, disculpen la llegada tarde, aprovecho. Rosa Marta Loría, presidenta del Consejo Consultivo de Corresponsabilidad Social Mexicana. Yo quisiera nada más pedir para la parte de erradicación en la violencia, si pudiéramos anexar alguna acción que permitiera el monitoreo de las alcaldías, porque no podemos prevenir lo que no se conoce y aquí lo que nos hace falta son datos. Nosotros como organizaciones de la sociedad civil pues siempre estamos trabajando en la búsqueda de esta información, pero casi siempre es cuando sucede. Entonces los diagnósticos, en especial para nosotros que a eso nos dedicamos, ha sido muy complejo levantar información en las alcaldías, dado que cada quien tenía sus mecanismos, si es que lo sabía, para el levantamiento de datos, muchas veces únicamente para efectos si había denuncia o no, pero realmente si procedían las renuncias está registrado, si no, no. Entonces creo que si no tenemos la información, los datos, difícilmente podemos hacer las acciones. Entonces no sé si podríamos agregar en el primer punto, donde se busca la intersecretarialidad, buscar esta interacción con las alcaldías para que reporten los casos,
para poder hacer acciones de prevención y desde luego de atención. Gracias. Buenas tardes, Teresa del Rocío Márquez Pineda, de Semillas de Amor Fundación para Niños Prematuros. Primero me disculpo por el atrevimiento porque yo no tuve la oportunidad de leer, pero sí me gustaría se pudiera considerar que hubiera un censo de niños de alto riesgo en la Ciudad de México, ya que no los tenemos y son niños que están en riesgo de que desarrollen discapacidad y tengan otro tipo de problemas cuando ingresan a la escuela. Podemos llevar a cabo un seguimiento del neurodesarrollo desde que nacen, cuando están en unidad de cuidados intensivos neonatales y proporcionar a médicos información para que sepan por qué son niños de alto riesgo y no cuando ingresen a la educación primaria se les diga flojitos, burritos y todo, cuando sus problemas de aprendizaje son derivados de una condición neurobiológica. No tenemos información en el país realmente de este tipo de problemáticas. Gracias. Gracias. Por favor. Sí, buenas tardes, soy Aurora González Celis, directora de la Asociación Dedicados a Hacer Mejores Familias y bueno, pues gracias por la invitación, nos encanta que haya sensibilidad y que ojalá sí siga esto porque ha sido fuera del sector humano todas estas situaciones. Entonces nosotros aquí tenemos 30 años trabajando en el tema de adopción y bueno, de la mano con otras organizaciones, pues sí vemos lo que se habla ahorita del censo, que no hay puntualmente qué pasa con los niños que están en instituciones y con su derecho a vivir en familia permanente. Aquí ustedes ponen en lo que es lo de propuesto vinculación, mantener actualizado el diagnóstico sobre la situación, yo creo que eso ayudaría, pero sí saber puntualmente qué pasa con cada niño que existe en las instituciones y saber, porque luego, como nosotros les llamamos, son los niños invisibles, que sabemos que ahí están en resguardo, en atención, pero la verdad es que no se sabe puntualmente qué pasa con ellos, entonces un poco toda esta parte y sobre todo, bueno, pues que se tome de la mano con nosotros, que somos los especialistas de años, que hemos hecho mucho trabajo y pues aquí estamos para lo que se pueda requerir. Hacemos 1000 cosas más, pero pues es difícil ponerlo aquí en la mesa. Gracias. Gracias, Aurora. Por favor, Francisco. Sí, claro. Perdón, nada más una sugerencia. Para efecto del discurso y cuando nombremos a niños, nombremos a la niñez, porque es como muy recurrente niños, 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 niños. Solamente porque es importante cuando se redacta quede la niñez y la adolescencia. Gracias. Muy bien. Perfecto, por supuesto. Sí, pues justamente de eso se trata, ¿no? De poder incorporar observaciones, puntos de vista y enriquecer esto. Y como les digo, pues hoy es un primer paso y es un programa que se seguirá y continuará enriqueciéndose a lo largo de los próximos meses y años, justamente a partir de esta interlocución. Y yo me atrevería a pedirle, aunque no es el punto específico, y ahorita pues, tenemos que hacer la formalidad de votarlo, pero de estos temas que están en el programa y de otros que no necesariamente están, pues la comisión está abierta pues, a recibir propuestas de iniciativas, de proyectos, de solicitudes específicas para que nos podamos entrar a revisarlas. Es decir, un poco retomando lo que comenta ahorita Aurora, y sé que otros lo han comentado en otros momentos, ustedes están en campo, ustedes están trabajando, sus organizaciones están viendo pues, los retos de primera mano, y pues saben dónde están pues esas tuercas que hay que afinar. Entonces, pues aprovechando la invitación o hacerles la invitación, pues de aquellas iniciativas que tengan puntuales para atender cosas muy específicas, pues estaremos más que pendientes para recibirlas, analizarlas y discutirlas, ¿no? Pues si no hubiera algún otro comentario, por favor, Pati, gracias. ¿Nos ayudan ahí alguien con el micrófono? Ah, sí. Gracias, muchas gracias. Hola, soy Patricia Secunza ¿se escucha? De Fundación Quinta Carmelita. Nosotros trabajamos a favor de la restitución del derecho a vivir en familia de niñas y niños entre 0 y 12 años y lo hacemos mediante la reintegración o la adopción. Bueno, pues revisando el programa, nos parece importante, al ser una institución de asistencia privada, que justamente se contemple también esta ley, que es la Ley de Instituciones de Asistencia Privada en el Distrito Federal. A la vez, la Ley General de Víctimas y la Ley de Víctimas para la Ciudad de México. Particularmente los niños y niñas que llegan a nuestra institución han sido víctimas de algún delito y bueno, pues es importante contemplarlo. Y en el tema de la participación,
me parece muy importante que sea una participación dirigida y propuesta por los niños, porque pues, en muchas ocasiones la participación se piensa desde una perspectiva adultocéntrica y es manipulada por las personas adultas y bueno, finalmente no abona a una transformación social y continúa perpetuando este enfoque adultocéntrico. Y también me parece importante pensar en las diversas infancias o todos los grupos que abarcan la niñez, tanto en México y bueno, en la Ciudad de México. Pienso, por ejemplo, en los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en los centros de asistencia social, que no tienen el acceso a mecanismos de participación, niños, niñas indígenas, o también la población LGTB, que son algunos de los grupos mayormente invisibilizados. Y bueno, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Pues alguna diputado que quisiera hacer uso de la voz. Francisco. Por favor, Leti, por favor, pásate para acá. Vente, Leti, a ver si nos pueden poner otra silla, por favor. Muchas gracias. No te di, Leti. Mira, acá hay una silla. Por favor, muchísimas gracias. Bueno, mis Gracias, disculpas por llegar ahorita. Quisiera en esta sesión ordinaria plantear un tema que justo me atrasó. Nada más con respecto al programa de trabajo que están presentando y con respecto a la iniciativa de la ley CASI, lo cual celebro mucho. Yo plantearía dos dudas, más bien en ese sentido. Es el tema de si se está considerando en el presupuesto esta modificación que están haciendo para que, bueno, sí… Vi también que modificaron la redacción de acuerdo a los recursos que se tengan, pero también eso sería una salida elegante para no atender, ¿no? Entonces, lo que habría que ver es eso. Y la otra, si se consideró el presupuesto del fondo que estipula la ley, que lo manejaría el DIF. Y, bueno, en algún momento si pudiéramos saber el monto total que se tiene en este fondo, ¿no? El tema que yo quisiera presentar tiene que ver con el asunto de el gran tema que está en medios sobre la presencia de abuso sexual en las escuelas oficiales. En el caso de nosotras que tenemos atención a niños preescolares y que tenemos relación con las escuelas, es un tema bastante delicado que me parecería, yo propondría que… No sé si se puede ajustar el programa, pero en un momento dado quizá abrir como desde acá, desde el Congreso, el debate para escuchar también la voz de las supervisoras, de las maestras que están en esta situación. Justo ahorita estaba en una escuela oficial porque hay una situación así, está el Ministerio Público, está todo un tema ahí y bueno, las maestras diciendo nos sentimos absolutamente indefensas del marco institucional para enfrentar esta situación. Es decir, estos casos se están presentando de manera ya más constante en las escuelas y el tema aquí es que, por un lado, me parecería que el manejo que pueden hacer las familias está totalmente descontextualizado, están evidenciando a los niños en redes sociales en cuanto a su identidad, a la situación que están viviendo. Entonces, creo que es un tema que amerita que tengamos espacios para escuchar todas las voces. En una de las acciones que a mí me parecen súper importantísimas es resguardar el interés superior de los niños y de las niñas afectadas, que cuidar su identidad, que no se esté ventilando, pero ¿cómo garantizamos eso? Y por otro, creo que aquí tenemos que hacer toda una campaña para que ese tema, las mamás, los afectados puedan hablarlo. Y la otra es cómo verdaderamente caminar por un camino real que identifique verdaderamente la situación del abuso y el abusador. Porque yo creo que aquí muchas de las situaciones se dan en otros espacios y generalmente son con personas adultas vinculadas muy con los niños, no necesariamente personal docente. Y la otra es cómo garantizamos a nivel de presupuesto que todas las escuelas tengan un sistema de cámaras para que se pueda estar monitoreando todos los espacios donde están las escuelas. De hecho, me comentaban ahorita las directoras, las supervisoras que se han pedido estos equipos en las escuelas también para seguridad de ellas mismas
y bueno, entran como al trámite burocrático y no ha habido una respuesta, ¿no? Entonces, bueno, mil disculpas por eso, pero sí me parecería, no me podía dejar a la supervisora de plantearme el tema. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Francisco. Hay que repetir quién eres. Perdóname. Hay que repetir quién eres. Ok, igual para la página 7, impulsar desde una óptica transversal y de interseccionalidad una legislación local, porque transversal, bueno, es para mejorar todos los programas y demás, pero lo otro, interseccionalidad nos permite sí no poder omitir las particularidades de cada población. Perfecto, muchísimas gracias. Yo tengo un comentario. Sí, claro. Rápidamente, bueno, apoyaría la moción de la compañera al 100%, solamente si están de acuerdo con el término de violencia sexual para que abarque el abuso sexual y cualquier forma de violencia sexual en niños, niñas, adolescentes o niñez también. Me gusta más niñez también. Viene, por supuesto, en el programa un apartado, le damos una óptica específica. Para violencia sexual, para porque violencia sexual, el abuso se queda… De hecho, creo que un tema que hay que debatir también en la ley general, ¿no? Porque ahí nos limita a veces, nosotros no tenemos víctimas, pero sí seguramente a todas las personas que atienden víctimas las limita el poder apoyar el término abuso, ¿no? Y bueno, por otro lado, pues yo quisiera ver si se puede agregar también, la Ciudad de México tiene dos problemáticas que no suceden, no son tan visibles en otros estados de la República, como es la trata y la parte de migración infantil, o sea, se nos da mucho. Entonces, yo sí quisiera ver si podemos agregar también la ley general para prevenir, erradicar, sancionar y erradicar todo delito de trata de personas por la cuestión de el índice de trabajo infantil que tenemos en las calles, y además, pues quizá también la parte de migración, ¿no? Creo que tendremos que tener un ojo también diferente ahora para este tema, migración infantil en la ciudad. Sin lugar a dudas, y justamente en el apartado de grupos vulnerables agregamos, les reitero, en una óptica general el tema de poblaciones infantiles de migración, pero bueno, me queda claro y agregamos el tema de trata y aprovecho para comentar, agregaremos por supuesto los distintos comentarios y como les digo, la idea es irlo perfeccionando y puntualizando. No sé si mis compañeras y compañeros tuvieran algún comentario. Perfecto. Bueno, pues cumpliendo con las formalidades que el propio reglamento nos marca, le pediría a la secretaria si nos apoya a tomar la votación del programa con las adiciones que se han comentado el día de hoy aquí. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las legisladoras y legisladores presentes si es de aprobarse el programa anual de trabajo de esta comisión. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Presidente, el documento de referencia ha sido aprobado por 8 votos de los presentes. Muchas gracias, secretaria. El siguiente punto del orden del día tiene que ver ya pues con la discusión y análisis de los dictámenes, y el primero de ellos, en la medida de lo posible, con su votación también. En los dictámenes que circulamos y que las organizaciones también pudieron tener oportunidad de ver, reitero y nuevamente la disculpa por la premura con la que se les envió, tenemos el dictamen de la iniciativa mediante la cual se adiciona un segundo párrafo al artículo 27 de la ley que regula el funcionamiento de los centros de atención y cuidado infantil para el Distrito Federal, para la Ciudad de México, que presentaron precisamente la diputada Teresa Ramos y la diputada Alessandra Rojo, que aparte es integrante de esta comisión, así que aquí tenemos a la promovente. Lo que se plantea en términos generales es establecer una acción afirmativa para dar prioridad de admisión a los centros a las hijas e hijos de madres entre 2 y 22 años, 11 meses de edad, que comprueben estar inscritos en diversos niveles de educación superior y que precisamente por estar cruzando algún nivel de educación no puedan proporcionar la atención y cuidados a sus hijas e hijos. Justamente lo que busca la iniciativa que presentó la diputada y que por supuesto si quiere ahorita nos podrá comentar algo adicional, es poder combatir pues la deserción escolar pues de muchas de estas madres jóvenes que precisamente por querer cursar, más bien por estar pendientes de la atención y cuidado de sus hijos e hijos, no pueden precisamente regresar a la escuela. Entonces, la idea precisamente es poder incluir esta acción informativa en la ley y buscar pues que en la medida de lo posible se les dé la prioridad de acceso a este sector de la población. Aprovecho justamente para comentar lo que decía Leti, efectivamente pues es un tema presupuestal
porque lo que se busca es que en los casos que sea posible el gobierno pueda asumir el costo para este sector de la población. Es un tema que comentamos en su momento con el DIF de la administración anterior. Precisamente nos dijeron que pues estarían estableciendo o buscando la forma de establecer un presupuesto para ello, y estaremos en contacto pues con la nueva administración, que para efectos del presupuesto que nos harán favor de entregar podamos contar con los recursos. Yo espero que pues haya sensibilidad en el tema. Es un tema muy importante que nos permite combatir pues distintos retos que estamos enfrentando, y espero pues, no nada más espero, haremos lo que podamos hacer para impulsar que el presupuesto mantenga o disponga recursos específicos para el tema, ¿no? Ese sería, digamos, una presentación en términos generales del dictamen. No sé si alguien quisiera pues, comentar tanto de las y los diputados como por supuesto de las organizaciones. No sé, Alessandra, si quisiera hacer un comentario adicional, pues está abierta la mesa por si hay algún comentario. ¿Nadie quiere comentar? Por favor, Paula. Muchísimas gracias, diputado presidente. La verdad es que celebrar, no solamente celebrar que esta sesión de comisión sea en acompañamiento de las organizaciones de la sociedad civil, celebrar también la apertura que ha tenido la presidencia de esta comisión para escuchar los comentarios, observaciones, aportaciones o críticas que hayamos tenido algunas diputadas, diputados, de verdad, al secretario técnico de la comisión, al presidente de la comisión, de verdad, muchísimas gracias por la apertura. Sin duda este tema cruza por el gravísimo problema que tenemos de embarazo en adolescentes, y creo que es un tema que también debe de estar en nuestras prioridades de atención en esta comisión y también en la comisión que me honro en presidir, que es la Comisión de Igualdad de Género. Visibilizar esta problemática, atenderla y prevenirla es tarea fundamental, no solamente de esta primera legislatura, de esta soberanía, sino también de las organizaciones de la sociedad civil en acompañamiento con nosotras. Y como ustedes saben, gracias Francisco, de verdad, porque pocas son las personas que están tan comprometidas con el uso del lenguaje incluyente en los instrumentos, en el lenguaje hablado, en el lenguaje escrito, de verdad en todas las formas. Soy una convencida de que en el lenguaje inicia la discriminación estructural a la cual las niñas y las mujeres estamos todavía sometidas. Entonces, de verdad, porque hay veces que viniendo de un hombre se toma mucho más en consideración la acotación, y de verdad muchísimas gracias. Esta es una lucha que estamos dando en el Congreso de la Ciudad de México. En lo particular es una de mis luchas muy personales, el lenguaje incluyente, y es por eso que solicité el uso de la palabra para pedirle a la mesa directiva, a esta comisión, que tomemos el cuidado necesario en la incorporación del lenguaje incluyente en todos los dictámenes e instrumentos legislativos que partan de esta comisión, y además ya está en el artículo 106 del reglamento del Congreso de la Ciudad de México que todos nuestros dictámenes tienen que venir con lenguaje incluyente. El presente no lo tiene, entonces sí es una solicitud que hago a la presidencia de esta comisión, y de nuevo muchísimas gracias y muchísimas felicidades. Muchas gracias, diputada Paula. Por supuesto que sí, ya lo habíamos comentado, y por supuesto que se agregará y se harán las modificaciones correspondientes, y asimismo esta comisión o esta presidencia toma nota, pues no de la solicitud, sino de la obligación que tenemos de que los dictámenes mantengan y contengan lenguaje incluyente, y así será. Por supuesto, tomaremos el debido cuidado para que así sea siempre y para adelante. No sé si hubiera algún comentario adicional sobre este proyecto. Pues me da gusto porque creo que es una iniciativa muy importante. Felicitar a la diputada Alessandra porque creo que es una muy buena iniciativa, y sobre todo, pues lo tengo que decir, me da un gran gusto pues que las organizaciones, tanto como la comisión, pues no haya ninguna observación adicional, lo cual creo que le da una solidez importante. Le pediría entonces, secretaria, si no se podía, tomando la votación, toda vez que no hay reservas, tanto en lo general como en lo particular del proyecto de dictamen, con las modificaciones planteadas por la diputada Paula Soto, y el dictamen que se circulará para firma, ya sea hoy o el día de mañana, contendrá precisamente ya estas modificaciones que se han planteado. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las legisladoras y legisladores presentes en votación nominal si es de aprobarse el dictamen de referencia. Doy lectura. Adiciona el artículo 27 de la ley que regula el funcionamiento de los centros de atención y cuidado infantil para el Distrito Federal. Diputado Guillermo Lerdo de Tejada Servirge. A favor. Diputado Mauricio Tabe.
A favor. La de la voz, a favor. Diputado Dorin Casar, Federico. Dorin en pro. Diputado Castillo Mendieta Paula Andrea. Diputada, perdón, Castillo Mendieta Paula Andrea. Diputada Lilia Rochbach. A favor. A favor. Diputada Paula Adriana Soto. Paula Soto, a favor. Diputada Alessandra Rojo de la Vega. A favor. Señor presidente, el dictamen ha sido aprobado por 8 votos. Muchas gracias, secretaria. De nuevo, creo que es una iniciativa muy importante y espero y nos llevamos el compromiso y la obligación también de pelear por los recursos necesarios pues para materializarla, ¿no? Las puras iniciativas no son suficientes, como lo hemos platicado en esta comisión, pero así lo haremos. Por favor, sí, claro. Nada más una recomendación cuando vean o cuando les toque dictaminar el presupuesto propuesto por el DIF. En el caso del fondo CODIASI, para este año que terminó 2018, se tenía presupuesto cerca de 30 millones, entonces para que no vaya a haber como afectación, bueno, le recortamos por acá y ponemos a este compromiso, ¿no? Nada más esa recomendación para Totalmente. que lo tengan en cuenta. De acuerdo, por supuesto que sí, lo tomamos en cuenta y haremos lo correspondiente con la comisión. El siguiente tema, como les comentaba, es un tema que preparamos un dictamen, que lo circulamos, que posteriormente la diputada Paula Soto nos hizo llegar algunas observaciones, lo corregimos y trabajamos una segunda versión, pero es un tema pues, realmente sensible y la propuesta del día de hoy, por lo tanto, es no proceder a su votación, pero si están de acuerdo, pues sí tomar pues, algunos de los puntos de discusión, de las observaciones de la sociedad civil, que nos pudieran ayudar a enriquecerlo en su caso y si hay en un futuro cercano consenso con las observaciones, pues poderlo traer nuevamente a la mesa para votarlo, ¿no? Les platico muy rápido. Tiene que ver con una iniciativa que presentó la diputada Sandra Vaca, que planteaba en términos generales, desde una visión de las y los padres de familia o de las y los progenitores, que aun cuando hubieran perdido, se les hubiera suspendido la patria potestad, tuvieran ellos un derecho, los padres, para poder convivir con los hijos. La presidencia tomó, por supuesto, pues, opiniones de de distintas autoridades, de distintas organizaciones, y le dio, pues, obviamente una óptica distinta pues, a la iniciativa que se planteaba. Y el proyecto que se trabajó, justamente lo que plantea es desde una óptica de las y los menores, como un derecho de ellos a eventualmente poder tener esta convivencia con los padres, con la madre o el padre, como un derecho de ellos, siempre y cuando, por supuesto, se cumpla distintos elementos, ¿no? Que tienen que ver, por supuesto, que el interés superior de la niñez se respete, que no estemos hablando de cuestiones de violencia, es decir, dándole pues una solidez mayor desde este punto de vista. El dictamen, como les digo, pues es un tema no menor, es un tema por supuesto que sensible y con implicaciones importantes. Y me gustaría nada más leerles cómo queda la propuesta, que por supuesto, como lo he dicho, aquí está sujeta, y el día de hoy no lo vamos a votar precisamente por ello, pues a las observaciones que tengan no nada más el día de hoy, sino que quedará abierto esto para que nos puedan llegar sus distintas aportaciones. Por un lado, el artículo que se planteaba, que es el del artículo 282, se le agrega un párrafo adicional que no venía en la iniciativa, pero que va en un sentido similar, y la dictaminadora tomó la iniciativa de agregarlo. Lo que la iniciativa plantea es que en el caso de la guardia y custodia, cuando la guardia y custodia no se ejerza de manera compartida, se deberá decretar oficiosamente la convivencia profesional con la madre o padre no custodio, con base en el interés superior del la o el menor y el derecho de convivencia con ambos padres, salvo que exista alguna causa justificada que impida la convivencia al poner en riesgo a la o el menor. Esta es una condición particularmente que mientras se deciden los casos de divorcio y mientras que se determina la guardia y custodia final, pueda haber un derecho del menor para continuar con la convivencia con el padre que no tiene esta guardia y custodia provisional. Este es uno de los elementos de donde yo logré recoger algunos puntos de vista. No había mayor controversia con esta propuesta, pero ahorita si las hay, pues las podemos comentar en aras de enriquecer esto para hacia adelante, ¿no? El segundo punto es quizás el que generó mayor controversia y por supuesto que estamos abiertos pues, a comentarlo, a discutirlo, enriquecerlo o desecharlo en función pues, de los comentarios que se hagan. Y este tiene que ver justamente con el artículo 44 bis,
Y lo que dice en este caso es, la patria potestad podrá ser limitada en los casos de divorcio o separación, tomando en cuenta lo que dispone este código. Y la propuesta que en su momento puso a la mesa, o ponemos a la mesa, la dictaminadora, no la comisión, es la siguiente. Se agregaba un párrafo que dice, la pérdida, limitación o suspensión de la patria potestad no implica la pérdida del derecho de la o el menor de la convivencia con su madre o su padre, por lo cual esta deberá decretarse oficiosamente al momento de que se modifique su estado, salvo cuando esta modificación haya sido originaria por alguna de las causales previstas en este código en las fracciones 3, 6, 8 y 9 del artículo 44 y en las fracciones 3, 9, 6 y 7 del artículo 477, así como cuando existan situaciones de violencia, causas justificadas o cuando así lo demande el interés superior de la niñez. Es decir, lo que planteaba esta propuesta es que en aquellos casos que aun cuando se suspenda o se limite o hay una pérdida de la patria potestad, en el interés del la o el menor estuviera la convivencia con ese padre y no hubiera una de las causales graves, como son las de las fracciones que he referido, que tiene que ver particularmente con temas de violencia, con temas de abuso, con temas de sustracción de menores, de abuso de sustancias, se pudiera mantener el derecho del menor de convivir con ese padre. Esa fue la propuesta, entiendo que es un tema pues, no menor, de una implicación importante, y justamente la idea del día de hoy pues, es poder pues, tomar algunas opiniones de cómo sienten ustedes, de cómo ven, si es una propuesta que hace sentido, que no, y en función de ello pues recoger estas observaciones y más adelante poder, si es posible, llegar pues, a un nuevo proyecto de dictamen. En función de ello, pues, yo dejaría el micrófono abierto pues, para cualquier observación, comentario que se quisieran vertir. Por favor. Gracias, Guillermo. Francisco Torres, de Mejores Familias. Dice que no se va a votar. ¿Esto cuándo pasaría a votación y cuál sería la nueva versión? Si podemos tener acceso a ella para... Nueva versión, por supuesto. Digo, la idea es poder justamente recoger hoy las observaciones y tan pronto lo tengamos poder ponerlo a consideración nuevamente. Digo, el único ánimo de no votarlo hoy es porque es un tema muy sensible y esta comisión, con la responsabilidad que un tema como esto amerita, pues quiere recoger más opiniones, pero me gustaría pensar que tan pronto como las primeras semanas del próximo año pudiéramos ya, si hubiera un consenso y digamos las opiniones en términos generales fueran favorables, ponerlo nuevamente a votaciones. El único ánimo es, justamente en este principio de Parlamento abierto, es poder escuchar, por supuesto, las opiniones de las y los diputados que han tenido oportunidad de ver el dictamen, como también de quienes están hoy aquí con nosotros. Ok, hay una parte muy importante si nos fijamos en el interés superior de la niñez, que para estos casos existe la figura ya en la ley de las temporales. En la ley de cuidados alternativos existe la figura de acogimiento temporal, que es una figura que debe fortalecerse, ¿sí? Y que debe ser la mejor base para que estos chicos, hijos de familiares, hijos de padres que están en reclusión, estén apapachados, cuidados, en crianza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que si tú los tienes en una familia de acogimiento temporal y luego te los llevas a que vayan a convivir no sé cuántas horas, 46 o 48 horas al reclusorio, creo que es un cambio terrible, ¿no? Algunas gentes dicen que esta parte cuando se empiezan a cristalizar las emociones es cuando empiezas a reinventarte otra vez, pero la preparación de una familia de acogimiento temporal es muy importante. Si tú sacas al niño y lo llevas al reclusorio, le das en toda la torre a la vinculación, al cuidado que estás haciendo con ese chico. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado en cómo vamos a hacer esto, no solamente en situaciones que exista violencia y todo esto, sino el niño, yo creo que tenemos que tener en cuenta que la niñez se desarrolla en función de los ejemplos que ve en casa, ¿sí? Los valores que una familia de acogimiento temporal o albergue está dándoles es de gran peso, y estar regresando
problema, siento que únicamente dificulta la crianza de esos chicos. Muchísimas gracias por el comentario. Por supuesto que lo tomamos en cuenta. La propuesta no va necesariamente en el sentido de retirar o llevar menores que estén en centros de cuidados alternativos a los centros de reclusión para visitar a sus padres, aunque ahora que lo dices puede ser que tengamos que meter una mención específica de prohibir ese supuesto, pero más bien por donde va enfocado esto es que cuando la o el menor estén con la madre o el padre y el otro padre o madre haya perdido o tenga suspendida su patria potestad, el derecho del menor existe para poder convivir con ese otro padre o madre, siempre y cuando no se cumplan algunas de las causales. Es decir, no sé si me explico, no necesariamente es en el tema de reclusión, aunque me tomo el comentario en el sentido de tal vez ser más cuidadoso y incluir esa prohibición de que cuando el que haya perdido la patria potestad esté en un centro reclusorio no se dé este supuesto de convivencia, pero bueno, el enfoque era pensando que este menor está pues con el padre o la madre, ¿no? Pero por supuesto que tomamos el comentario. Sí. Yo creo que pues sí, se tiene que estudiar cuidadosamente. La verdad es que hay terrenos que se han ganado y hay unos que todavía están en proceso de ganar, como es la alineación parental. Entonces yo creo que tendríamos un riesgo altísimo ahorita, previo a la alineación parental, a que estamos de veras las organizaciones preocupadas, se perdieron vidas el año pasado, que todo el mundo sabe. En este sentido, pues el riesgo creo que sería, pues es muy claro, ¿no? Tenemos que pasar paso a paso. Hay terrenos ganados, como es la parte de la pensión alimenticia, que para mí fue, creo que un terreno muy ganado, que también se vulneraría. O sea, entonces creo que, y el último sería lo que sería la alineación o la armonización legislativa, porque si se hacen estos cambios, hay muchas leyes que intervienen que podrían vulnerarse también. Entonces, pues yo invitaría a que hagamos un estudio cuidadoso, ¿verdad?, del tema. Gracias. Por supuesto, me encanta y nada más pedirles que si hubiera elementos específicos para este estudio nos los pudieran hacer llegar, para poderlo, sería muy valioso. ¿Alguien para acá? ¿O yo? ¿Con quién? Hola, ¿qué tal? Sandra Mejía de Redim. Bueno, sí, la verdad es que yo no tuve la oportunidad de revisar el dictamen y también ahorita no traigo lentes como para hacerlo. Sí, nos gustaría que nos dieran un tiempo, bueno, esta semana más o menos, para poder revisarla con detenimiento y ver también todo lo que se propone en los artículos. Pues también creo que meterse al tema en materia familiares, al análisis del caso concreto, y también es un poco peligroso decir de manera general que si no tiene ya la patria potestad, pues puede tener derecho a visitas. Creo que eso también tendría que ser un análisis al caso concreto del juzgador, a reserva de revisar y mandar nuestros comentarios. Gracias. Excelente, claro. Muchísimas gracias, por favor. Bien, pues en la misma línea, bueno, buenas tardes, yo Evan Yeo de Fundación Juconi, en la misma línea de Rosa Marta y de Sandra, nosotros lo que pediríamos desde organizaciones civiles es poder tener un tiempo de trabajarlo y sentarnos todos los que estamos aquí, como a generar una propuesta, porque hemos efectivamente ganado muchos terrenos y creo que esta propuesta pone en riesgo muchas cosas que se han ganado, implicaría un gran trabajo de armonización y homogeneización, y la otra cosa es, necesitamos analizarlo con mayor profundidad. Entonces, lo que pediríamos es tiempo y con toda la apertura de poderlo trabajar en conjunto, o sea, me parece que es fundamental. Agradecemos la apertura y el que nos permitan decir nuestra opinión, y yo creo que la propuesta sería trabajarlo. Creo que no es una cosa menor, es una cuestión muy delicada y que afectaría y sería pues como clave para el resto del país, entonces creo que necesitamos ser muy precavidos. Muchísimas gracias. Pues justamente por eso lo estamos trayendo a discusión y análisis. Perfecto. Buenísimo. Sí. Y a lo que voy, y perdón, y quiero ser muy franco. Una mesa de trabajo, las organizaciones, y me ayudarlos más a ustedes en esto, que seamos me, todas de acuerdo. me parece perfecto y voy un poco más allá. Si el análisis es que abrir la puerta en este momento, más allá de las redacciones y adiciones que podamos tener, implica mayores riesgos que beneficios, pues simplemente será un comentario que tendrá mucho peso para la comisión, y el dictamen pues seguramente podrá tomar otro sentido. A lo que voy es, no se sientan obligados a tener que buscar una redacción que satisfaga la propuesta o el sentido de la propuesta que la dictaminadora hizo. Si el análisis es otro, pues podemos adoptar otro sentido, ¿no? Justamente para eso se trata esta mesa. Por favor. Muchas gracias.
Sandra Salcedo González, de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. De hecho, ya una vez que se cambió el que no se votara hoy y se discutiera, bajó un poco nuestra preocupación, porque el día de ayer, con toda la rapidez, lectura ejecutiva, pero que alcanzamos a revisar el documento, sí nos preocupaba muchísimo. De hecho, ahorita cuando mencionaba el presidente de la comisión que efectivamente no habría, si se determina que no hay que abrir siquiera un punto de discusión, quizá en eso terminaríamos en este punto. Cuando se da la pérdida de patria potestad, como nosotros podemos ver en las causales, no es cuestión menor, o sea, ya hubo todo un análisis por parte del Poder Judicial, no es una cuestión que se tome a la ligera porque sabemos que se está afectando, o sea, las niñas, niños, adolescentes tienen derecho a la familia, a la convivencia, son muchas cuestiones las que se afectan, son muchos derechos los que se afectan cuando se decide negar esa convivencia, pero siempre por considerar que es en interés superior, que responde al principio de interés superior. Entonces, definitivamente habrá que seguirla, si se quiere dar mayores razones, discutirla. Nosotros no consideramos que sea oportuno, no la discusión siempre sabemos que es buena, ¿no? Sobre todo si le damos el enfoque de cómo mejorar el respeto al principio de interés superior cuando se da. Si vemos que en algún momento se está abusando de la pérdida de patria potestad, ok, adelante, analicemos ese caso, pero no abrir la puerta, porque cuando se ha dado ya la pérdida de patria potestad es por una situación grave. O sea, no estamos viendo que se dé a la ligera, ¿no? A otra cosa sería que se esté determinando en algunos casos particulares una pérdida de patria potestad arbitraria. Ah, bueno, eso ya nos vamos nosotros por el tema de cómo está actuando la autoridad. Pero, bueno, muchas gracias y ese sería el comentario desde la Secretaría Ejecutiva. Totalmente. Digo, y justamente por eso el año de esta comisión, nosotros revisamos también muchos antecedentes judiciales, sentencias y que justamente mencionaban en las que nosotros tuvimos la atención de estudiar, que la pérdida de la patria potestad no necesariamente eliminaba el derecho del la o el niño para la convivencia. Ese es el sentido, por eso se planteó. Quizás la discusión nos lleve a que en los casos de pérdida pues no debe de haber ninguna convivencia. Quizás el sentido es que cuando haya una limitación, una suspensión que sea menor, pues puede ser positivo en el interés del niño que haya esta convivencia. Es decir, no me gustaría adelantar la conclusión y preferiría yo, si me permiten, pues esperar comentarios y ver, y con toda apertura se los digo, si el consenso es que no se debe abrir, pues no habrá ninguna intención de imponer absolutamente nada, ¿no? Al contrario. Pero creo que vale la pena estudiar si en algunos casos específicos, en fin, creo que hay situaciones, por ejemplo, que la pérdida de la patria potestad, también una de las causales que te la da, es cuando el padre o la madre, híjole, ahorita se me fue la causal, pero en fin, hay algunas causales menores que no necesariamente tienen la misma dimensión que cuando estamos hablando de violencia, de abuso, etcétera. Creo que valdría la pena pues estudiar si hay algunos casos en los que valga la pena o de plano es un tema que ni siquiera valga la pena pues estudiar, ¿no? Por favor. Pues la verdad es que me congratulo de escuchar a las organizaciones de la sociedad civil, porque sobra decir que coincido con cada una de las intervenciones. Y vuelvo a agradecerle al presidente de esta comisión la sensibilidad que tuvo de escucharme en las observaciones que hice al dictamen de esta iniciativa. Porque sí, desde el martes pasado comenzamos a explorar en el ánimo de construir, comenzamos a explorar una posibilidad de trabajar en el tema, pero sin duda coincido en todos los argumentos que se han dado en esta mesa por parte de quienes trabajan todos los días el tema. Y dicho no de manera simplista, sino de manera muy ejemplificativa, creo que la patria potestad cuando se pierde por algo. Y así lo tenemos. Creo que esa frase tan simple es lo suficientemente contundente como para comprender el por qué se pierde la convivencia con la hija o el hijo por parte de la madre o el padre, que hay quienes lo califican como menor, que no lo es, ejerce violencia económica en contra de la mujer o en contra de la hija o hijo al no pagar la pensión alimenticia. Eso también es violencia.
y hemos trabajado durante muchísimos años en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la Ley de Acceso de la Ciudad de México, por reconocer esas distintas manifestaciones y tipos de violencia que se ejercen contra la mujer, pero también contra las hijas e hijos. Y a mí sí me preocupa y sí lo quiero dejar en esta mesa, como lo compartí con el diputado Federico Dorin, que también le agradezco mucho que haya estado de acuerdo en que este dictamen se pasara a discusión en otro momento y la votación, así como con el presidente de esta mesa directiva, de esta comisión. De verdad agradezco mucho porque sí me preocupa que este argumento, y lo pongo entre comillas, es que es el derecho, ya no es el derecho del padre o la madre, es el derecho de la niña o el niño a convivir con su padre o su madre violentador, ¿no? Porque hay que ponerlo en esos términos, como lo es, disfrazan con este argumento este concepto que llevamos muchos años peleando porque no se incorpore su reconocimiento de manera formal, que es la alienación parental. De verdad es algo que, y yo convoco a todas las y los diputados integrantes de esta comisión, a las y los asesores, a que conozcan del tema, porque por eso nos pueden meter goles, perdón que lo ponga en estos términos, pero así es, disfrazados de buenas intenciones con este tipo de iniciativas. Y es algo que tiene que ver con derechos. Y los derechos, lamentablemente, los tenemos que seguir peleando y tenemos que seguir insistiendo en el reconocimiento de los mismos, no en que nos los otorguen, sino en el reconocimiento de los mismos, y aun cuando esto se entiende de manera muy sencilla, no lo es, porque sí hay quienes todavía creen que tenemos que pasar por el esquema de que se nos reconozcan nuestros derechos cuando los tenemos por el simple hecho de ser quienes somos. Entonces, yo sí agradecerle de nuevo al presidente la sensibilidad, al diputado Federico Dorin también el acompañamiento, la sensibilidad que se tuvo. Sé que la diputada Isabela está en el mismo sentido, Isabela Rosales, entonces, y escucharles a las organizaciones de la sociedad civil me reconforta. De verdad, es un gusto el poder en el ejercicio del Parlamento abierto, presidente, escuchar que vamos en el mismo sentido del reconocimiento y el cuidado de las niñas y de los niños. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada. Pues justamente de eso se trata, ¿no? Como les digo, es un tema no menor, es un tema con implicaciones muy importantes y creo que esta comisión se tiene que allegar de todos los elementos, opiniones y valoraciones, pues para poder tomar en un sentido o en otro, pues las mejores decisiones, ¿no? Entonces, justamente para eso es este espacio. Nos llevaremos la tarea y estaremos muy atentos pues a las observaciones más allá de lo que aquí se ha comentado, que por supuesto las recogemos y las tomamos en los términos que se han dicho, muy pendientes pues de los riesgos que en términos generales se han dicho. Estaremos pendientes también, como se ha ofrecido, pues de un análisis, digamos, más a fondo, si hubiera pues momentos, condiciones, supuestos en donde pueda o no pueda valer esta excepción, o si de plano es un tema que no vale ni siquiera la oportunidad de abrir. Nos daremos, si les parece, de aquí a principios de enero, es decir, un par de semanas, pues para poder recibir estas opiniones y en función de ello poder elaborar un nuevo proyecto, reitero, en un sentido o en otro. Creo que serían todos los puntos del orden del día. Le pediría a la secretaria que si pudiera preguntar si hay algún comentario adicional. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a los presentes si tienen algún asunto general que tratar. Pues un comentario en términos generales, programa de trabajo, esta discusión, que es reconocer al presidente de la comisión el esfuerzo que está haciendo por escuchar a las voces de la sociedad civil, es algo que nosotros también compartimos. Sí consideramos que escuchar las distintas voces nos ayuda a construir una legislación con mejores argumentos, echando mano pues de la experiencia, del expertise y de toda la trayectoria acumulada que tienen ustedes en la lucha por la defensa de los derechos de la niñez, y tener estas voces, por supuesto que enriquece nuestras decisiones y le da un giro por completo a la forma en cómo tradicionalmente se ha legislado. Yo quiero reconocerlo
y nos va a servir de mucho que estemos en esta mesa. Pero además de eso, porque se acaba de aprobar un dictamen relevante, además de eso y de lo que viene en el programa de trabajo, pues hacemos que su voz, su lucha tenga incidencia en la vida pública, que eso también es lo más que es importante, ¿no? Que la vida, que la fuerza, las ideas de la sociedad civil también tengan trascendencia en las decisiones públicas. Y aquí no queda solamente en hacerlo legislativo. Vamos a necesitar mucho de ustedes en el acompañamiento para monitorear la acción del gobierno y que lo que pasamos a ley efectivamente se cumpla y se garantice en la realidad. Porque luego consideramos victorias la aprobación de una ley y terminan siendo letra muerta, y eso hay que cuidar. Ustedes nos ayudan mucho en ese monitoreo, en presionar al gobierno, a los gobiernos y a las distintas dependencias a hacer bien su trabajo. Y estamos a las órdenes. Pues si no hubiera comentarios adicionales, yo nada más dos temas. El primero es que teníamos ya otro dictamen listo que tiene que ver con la ley de bebé seguro, una modificación, un artículo que elimina la propuesta que nos envían una de las fracciones o requisitos para acceder al programa. Ya teníamos el dictamen listo, solo que un par de días antes de ponerlo a su consideración, la mesa directiva pidió que se ampliara el turno a Comisiones Unidas, entonces estaremos trabajando con ellos una nueva propuesta de dictamen y tan pronto lo tengamos también se los circularemos. Y quizás lo más importante, y como creo que ya lo habíamos comentado en algunas reuniones con las organizaciones, buscamos que a partir del próximo año, es decir, enero-febrero, poder abrir una mesa de trabajo para trabajar en el tema de la Ley de Derechos de Niñas y Niños. Sobre todo la parte que es uno de los pendientes más importantes y que es una coincidencia total en las agendas de las organizaciones, que tiene que ver pues, con eliminar algunas duplicidades que hay entre el DIF y la Secretaría Ejecutiva, entre esta confusión que hay luego entre las funciones y algunos aspectos que se confunden términos y conceptos, y eventualmente estas modificaciones, o por lo menos es mi objetivo y sobre todo pues, de escuchar las propuestas específicas que ustedes tengan, es pues dar una fortaleza importante a la Secretaría Ejecutiva para que pueda ser un órgano rector de la política de niñez, para que pueda ser un articulador y un garante de que todas las dependencias estén cumpliendo su trabajo y que hoy, desde mi muy particular punto de vista, se confunde con las funciones de asistencia que hace el propio DIF, ¿no? Que es algo que hemos comentado, pero creo que vale la pena hacer un análisis importante, sentarnos, escuchar sus opiniones, recoger sus puntos de vista en una mesa de trabajo específica, en un foro que abriremos para tal efecto, y en función de ello trabajar en los próximos meses en una propuesta y sobre todo, y en la medida de lo posible, con el gobierno de la ciudad también tener sus opiniones y poder llegar, esperemos, a un consenso de para dónde llevar la política, ¿no? Serían esos dos temas. De verdad les agradezco enormemente, por supuesto, a mis compañeras y compañeros diputados el tiempo, sus aportaciones al trabajo de la comisión y sobre todo a las organizaciones por su participación. Enriquece muchísimo el trabajo. Vamos a valorar mucho todos los comentarios, propuestas que nos sigan haciendo llegar. Pues, secretaria, creo que sería todo, no habiendo más temas y siendo las 3:27 de la tarde y mucha hambre, nos vamos todos a comer. Muchas gracias.